sale así, este sistema. El ángulo con los cerebros. Juntos. Como saben, juntos se llama paquete acústico facial. ¿Ven cómo se ven todos los términos? Y de aquí se extienden hacia el conducto auditivo interno y terminan en la cóclea y en el vestíbulo. ¿Ok? La cóclea vincula la audición, el vestíbulo con el infundíbulo. Perfecto. Es una tomografía de oídos. Vemos la cóclea. Las cócleas con forma de caracol. Vemos el vestíbulo, que empieza a ser su canal semicircular superior, aquí también el canal semicircular superior. ¿Okay? Muy bien, ya conocemos algunos conceptos básicos. Ahora, falta una base de anatomía, que es la circulación posterior. ¿Por qué creen que es importante al hablar de vértigo la circulación posterior? Exactamente, porque el diagnóstico diferencial del vértigo, el diagnóstico que no te quieres comer en proceso de vértigo es el infarto cerebral. No cerebral en este caso, cerebroso. Entonces, circulación posterior. Los vertebrales se juntan en la línea media para formar el tronco vacilar. Ya. La última rama de las vertebrales es la pica, arteria cerebelosa posterior inferior. Sí, habla serio. La primera rama del tronco vacilar es la AICA, arteria cerebelosa anterior inferior. Y las últimas ramas son arteria cerebelosa superior y arteria cerebral posterior. ¿Ok? Esa es la circulación posterior. Entonces, la arteria cerebelosa superior, ¿qué creen que diga? El lóbulo anterior. ¿Qué región de cerebelo? La arteria cerebelosa superior. La región superior del cerebelo, ¿cierto? La pica, la región inferior del cerebelo. Ya. Y la AICA, los bordes de los hemisferios cerebelosos. Hablábamos de que tenemos los núcleos vestibulares en la protuberancia. Entonces, un infarto continuo también puede manifestarse con vértigo, ¿cierto? ¿Qué estructura irriga la protuberancia? Unas pequeñas arterias perforantes, ramas del tronco vacilar, que se llaman pontino perforantes, porque irrigan la protuberancia. ¿Okay? Vemos un infarto del borde del hemisferio cerebeloso, por lo cual es de la AICA. Un infarto de la región superior del cerebelo, es la arteria cerebelosa superior. Perfecto. ¿En cuál de los dos estudios se ve mejor el infarto? En la resonancia. ¿Ok? Primera enseñanza para el infarto de la fosa posterior, la resonancia va a ser superior a la tomografía. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos el paciente convertido en un marcador, por si acaso. ¿No tiene? Esta es la de la ¿Ok? Esta es la de la AICA y arteria cerebral superior. Ok, entonces. A ver. Tenemos paciente con vértigo. ¿Qué hay un paciente con vértigo normalmente? El primer escenario que podemos tener que este paciente, aparte del vértigo, tenga focalidad neurológica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir focalidad neurológica? El paciente está básico, hemiparético, tiene parálisis del lumbar craneal adicional. Eso significa focalidad neurológica. El segundo escenario es que el paciente con vértigo tenga factores de riesgo
cardiovascular para un infarto cerebral. ¿Cuáles son los factores de riesgo más conocidos? Hipertensión, edad, obesidad, ¿ok? Son los factores de riesgo que vamos a abordar en el paciente con vértigo. El tercer escenario es que el paciente con vértigo tenga, aparte de vértigo, hipoacusia asimétrica y o progresiva. ¿Ok? Estas tres son las principales indicaciones de imagen en paciente con vértigo. ¿Ok? Paciente con vértigo y focalidad neurológica. Paciente con vértigo y factores de riesgo cardiovascular. Paciente con vértigo e hipoacusia asimétrica y o progresiva. ¿Ok? Estos tres son indicaciones absolutas de que tienes que pedirle una prueba de imagen a este paciente. ¿Ok? Las indicaciones relativas son dos: paciente con vértigo y otorrea, y el paciente que sufre de un fenómeno que se llama fenómeno de Tulio. ¿Han escuchado el fenómeno de Tulio? El vértigo por salida. Exactamente, eso es el fenómeno. Muy bien, entonces, ¿por qué creen que un paciente con focalidad neurológica o con factores de riesgo cardiovascular y vértigo tiene que ser estudiado? ¿Qué sospechan en este paciente? Un infarto cerebral. Perfecto. Muy bien. Pero antes de eso, no va a ser la pena de detalles. Primero ya sabemos en qué pacientes vamos a pedir el otro día. Segundo, ¿qué pruebas de imagen tenemos para estudiar a los pacientes con vértigo? ¿Qué les suena? Resonancia magnética. ¿De qué? Y del cerebro. ¿Del cerebro? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Es que no, por ejemplo, si es que el paciente tiene marcapasos así, que no. O sea, cualquier contraindicación que le impida entrar. Pero eso olvida, estamos hablando de ¿qué otro? ¿Tomografía? ¿De qué? De oído. Perfecto. Estas son las tres herramientas con las que contamos para estudiar al paciente con vértigo. Tomografía de oído, resonancia de oído y resonancia del cerebro. ¿Okay? En ningún lado dice tomografía de cráneo, ¿no es cierto? ¿Ya? Obviamente, si en el protocolo del hospital es una tomografía de cráneo para valorar el infarto y le piden una tomografía de cráneo, no tiene contraindicaciones para una resonancia por cualquier motivo, como dice el compañero, entra en el juego, pero para ser prácticos y para que comprendan, esos son los principales estudios para abordar al paciente con vértigo. ¿Ok? Entonces, resonancia magnética del cerebro. Aquí entro yo en un conflicto con ustedes, porque cuando hablamos de ictus en la tercera o cuarta semana, hablamos del protocolo de imagen, que es la clase más importante de sus vidas en neurología, o sea, de sus vidas también. Y ahí hablamos del protocolo de ictus, hablamos de la tomografía, de la total y todo eso. Y ahorita que hablamos de infarto cerebral, yo les hablo de la resonancia en la fosa posterior, entonces van a decir cuando hablemos de ictus, pero no decías que era el protocolo con tomografía. Entonces no quiero que se confundan conceptos, ¿ya? El mensaje al que quiero llegar es el siguiente, no les confundo, y está en esta diapositiva. Si tú sospechas que un paciente tiene un infarto de fosa posterior, hay que pedir un protocolo de ictus como se haga en el hospital. El protocolo puede ser con tomografía, puede ser con resonancia, en el sector público seguramente está con tomografía, eso hay que seguirlo, hay que hacerlo sí o sí. Pero, en fosa posterior, en infartos de fosa posterior, la resonancia magnética es mejor que la tomografía. ¿Ok? Por eso, si el estudio es normal, tú mantienes la sospecha de un infarto de fosa posterior, una tomografía normal, tienes que ir más allá. ¿Ok? Ese es el mensaje que quiero que se quede dando. Entonces, en pacientes con focalidad neurológica y factores de riesgo cardiovascular, vamos a pedir resonancia magnética cerebral.
Perfecto. En pacientes que, aparte de vértigo, tienen hipoacusia asimétrica y o progresiva, ¿qué sospechamos que tienen estos pacientes? Neuroma. ¿No? O sea, los neuromas, ¿por qué son ¿No? progresivos? No se llaman neuroma. De Schwann, o sea. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí. Está bien. Pero ¿cómo se llaman los conjuntos de adhesión? Un tumor del ángulo pontocerebeloso. Así se llaman, tumores del ángulo pontocerebeloso. ¿Se acuerdan del ángulo pontocerebeloso? Entonces, los tumores del ángulo pontocerebeloso pueden ser dos. El más frecuente es el que ha dicho su compañero, el neurinoma del acústico o schwannoma vestibular. Es lo mismo, da lo mismo como le quieran llamar, no se enoja. Neurinoma del acústico o schwannoma vestibular. Es un tumor de qué estructura anatómica que estudiamos hoy. Del nervio, o sea, sí, del nervio. De los craneales, ¿no es cierto? El neurinoma del acústico y el schwannoma vestibular. Y el segundo tumor más frecuente del ángulo pontocerebroso es el meningioma. ¿De qué creen que es el meningioma? ¿De qué estructura? De las meninges. ¿Okay? En este caso vemos un tumor del ángulo pontocerebroso, miren lo grande que es, como comprime el cerebro. Y aquí está el conducto auditivo interno ocupado por el neurinoma. ¿Ok? Muy bien. Ya. Entonces, en pacientes con hipoacusia simétrica y progresiva, pedimos una resonancia magnética de oído. Una resonancia que se hace con cortes muy finitos, centrados en el conducto auditivo interno, que nos permite ver, obviamente este neurinoma le ves en cualquier tipo de estudio, pero pueden ser tumores bien pequeñitos, bien limitados, y solo puedes ver una resonancia magnética de oídos. ¿Ok? Muy bien. Tercer escenario, son las divisiones absolutas. En cuanto a las relativas, tenemos dos. Paciente que tiene vértigo y aparte del vértigo presenta otorrea, una otitis media crónica. ¿Cuál es una causa de otitis media crónica? Súper común. ¿Han escuchado el colesteatoma? ¿Les suena qué es un colesteatoma? Sí. Bueno, un colesteatoma es un pequeño tumor del oído medio que ocupa el espacio de Prusak y erosiona el escutum. Les acabo de hablar en arameo, creo. ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a explicar qué es. Esta es una tomografía de oídos y vemos la membrana timpánica, conducto auditivo externo. Esta es la cavidad timpánica, la cadena circular. Esta puntita de aquí arriba se llama escutum. La membrana timpánica va desde el escutum hasta el annulus, así no le vemos claramente. Y el espacio de arriba lleno de aire del escutum se llama espacio de Prusak. El colesteatoma ocupa el espacio de Prusak y erosiona el escutum. ¿Okay? Por eso queremos ver con mucho detalle el oído, las estructuras óseas del oído. Entonces, un paciente con vértigo y otorrea que quiere descartar un schwannoma, un colesteatoma, ¿qué estudio le pides? La tomografía de oídos. El estudio. Perfecto. Muy bien. Por último, el fenómeno de Tulio. El fenómeno de Tulio es cuando el vértigo es desencadenado por sonidos fuertes. Un sonido fuerte, club, el paciente se marea y vértigo en toda la vez. ¿Okay? Este fenómeno se asocia a una patología que se llama dehiscencia del canal semicircular superior. ¿Ok? La dehiscencia del canal semicircular superior, ¿qué significa? Fíjense, este es el canal semicircular superior, sano, está cubierto por hueso arriba. En este lado, el canal semicircular no está cubierto por hueso, ¿sí cachan? Eso se llama dehiscencia del canal semicircular superior. ¿Y qué estudio clínico necesitamos para valorar la dehiscencia? Tomografía. ¿A quién pedir? ¿Qué pedir? ¿Y por qué pedir? Las tres respuestas las hemos orientado. Muy bien, y este cuadro es el resumen básicamente de todo lo que hemos hablado el día de hoy.
Paciente con vértigo puede tener un vértigo parasítico benigno, Meniere, vértigo migrañoso, neuritis vestibular, tantas cosas que no ameritan ser estudiadas con imagen, un diagnóstico clínico. Pero sí, el paciente, aparte del vértigo, tiene una hipoacusia unilateral o asimétrica, está indicada una resonancia magnética débil para descartar un schwannoma estimulado de vino moderno. Si el paciente con vértigo, aparte tiene una artritis media crónica, puedes pedir una tomografía de oídos para valorar la presencia de un teratoma. Y si el paciente con vértigo tiene el fenómeno de Tulio, sospechas de una dehiscencia del canal semicircular superior, le pides una tomografía. Perfecto. Y por último, si el paciente con vértigo tiene focalidad neurológica, ¿qué quieres descartar? Infarto cerebroso o congénito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Listo, muchachos, eso es todo. Entonces quedamos así en cambio hasta la 1, ¿ya? Hasta la 1 los martes. ¿Ya?